conexión. ¿Sí? Arrancó. Pero no me remangaron. Bueno, igual se va a ir sumando alguien. Supongo. Veremos cuánto de populares somos. Estamos volviendo a los vivos post cuarentena, post pandemia. Vos avisame, Ale, si hay una persona y ya le empezamos a hablar. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Amigos, amigas de la Rural Semillería. Mi nombre es Santiago Calveiro, acá está Vero Clement. Hola a todos. Estamos hoy básicamente juntos para hablar de bulbos, plantar bulbos y contar un poquito de qué se trata esto de plantar bulbos en otoño, por qué lo hacemos ahora, cuándo van a florecer, cuáles son las opciones y qué hay que hacer para que estén lindos y crezcan, ¿no? Bueno, dale. La especialista número 1, la dejo con ella. Gracias. Y cualquier cosa me asomo. Bueno, ¿cómo están? Bueno, primero yo traje algunos bulbitos acá para de muestra, para poder mostrarles un poco de qué se trata. El bulbo es una parte de la planta que reserva nutrientes para reproducirse y volver a crecer. Hay distintos tipos de bulbos, algunos son bulbos propiamente dichos, como este que es un narciso, y hay otros que son tallos engrosados o hojas modificadas, como por ejemplo el lilium, que no es una sola masa como el narciso, pero a todos en la jerga, digamos en el uso común, los llamamos bulbos, aunque no sean exactamente un bulbo. La gran mayoría de los bulbos que conocemos y que se comercializan son de plantación en otoño, porque tienen ciclo de crecimiento otoño, invierno, primavera. Algunos florecen a fin de invierno, más temprano, y otros florecen un poquito más entrada la primavera. Y después hay otra cantidad de bulbos que son los de plantación en primavera, que tienen ciclo primavera, verano, otoño. De esos en general hay menos cantidad de plantas que hacen ese ciclo bulbosas. Las más conocidas y clásicas acá son el gladiolo y la dalia y el nardo, por ejemplo, las tres más comunes por ahí. La ventaja de los bulbos de otoño, las de plantación de otoño, es que nos dan una floración en una época del año en la que la mayoría de las plantas herbáceas están o quietas y el espacio que van a necesitar para crecer. Ahí tenemos... Que se está reconectando. Ahí está, la última frase. Lo último que dijiste. Tenemos distintos tipos de bulbos que vamos a elegir según el lugar que tenemos para plantar, las condiciones del suelo, de sol y de agua. La gran mayoría de los bulbos no les gusta el encharcamiento. Hay algunas particularidades, como por ejemplo un Zephyranthus, que sí, que son bulbos que toleran el agua o incluso pueden vivir adentro del agua. Pero la gran mayoría en general requieren un suelo bien drenado, para que el órgano reproductivo, precisamente el bulbo, no se pudra, porque el exceso de agua alrededor de la raíz la mayoría de las veces genera podredumbre. Entonces, salvo pequeñas excepciones, como regla general podemos tomar que sea un suelo bien drenado. Y también, casi todos, también hay excepciones por supuesto, les gusta un suelo bien rico en materia orgánica. Así que cuando preparamos el suelo, asegurarnos que tenga buena cantidad de compost, podemos usar humus de lombriz, y también a muchos les gusta el suelo ácido, así que podemos agregar un poquito de turba. Eso también, la turba nos va a dar mucha liviandad y asegurarnos que el suelo drene bien. Acá nosotros vamos a plantar hoy en nuestra huertita. Van a ver que la tierra esta es toda de bolsa, de relleno, de tierra buena, y es una tierra muy livianita, ¿sí? Ya está preparada. Yo solamente con removerla un poquito ven que es bien livianita y que no junta humedad y que se desgrana fácilmente con la mano, ¿sí? Esto es una tierra ideal para los bulbos. Cuando nosotros vamos a plantar directamente en suelo, en un cantero, es muy posible que nos encontremos con un suelo arcilloso, porque acá, por lo menos acá en Buenos Aires, por ahí gente de otras provincias como Mendoza, San Luis, Córdoba, tienen suelos más arenosos, o la gente que está en la costa,
acá en Provincia de Buenos Aires tenemos mucho suelo arcilloso y pesado. Entonces es muy importante que elijamos una zona del cantero donde podamos nosotros mejorar el suelo y asegurarnos que no quede ahí encharcada la tierra y poder mejorarlo en profundidad, no solo poner compost en la superficie, sino hacer una buena excavación y mejorar todo el perfil del suelo. Bueno, para la elección del lugar tenemos básicamente que pensar en las necesidades de cada planta. Ahí hay muchas variedades de bulbos. Después si entran a la página o consultan por Instagram, por las redes, lo que sea, van a ver que este año entraron, no sé, como 50 variedades. Entonces vamos a encontrar el bulbo que nos dé el resultado para el lugar que buscamos. Hay bulbos de media sombra, de pleno sol. Entonces lo primero que tenemos que ver si nuestro jardín tiene sol, sombra o qué condiciones climáticas específicas, y después el tamaño que va a desarrollar la planta una vez plantada. Acá en las muestritas que yo traje variaditos. Estos son bulbitos de fresia. Traje los clásicos para que la mayoría los conozcan. Rarezas después las vemos en particular. Estos son bulbos de fresia. La fresia es una plantita de crecimiento mediano. Las hojas llegarán a tener 40 centímetros y la flor puede tener 50 a 60 centímetros. Es una planta más bien chica, se suele usar en las partes del frente de los canteros o incluso puede ir muy bien en maceta. ¿Por qué en el frente? Porque si nosotros la ponemos atrás y hay plantas de mucha hoja en el frente, la van a tapar y no se va a lucir. Después traje anémonas y marimonias. Hoy no las vamos a plantar porque son una particularidad. Las anémonas y marimonias van a ver que parecen secos o muertos, ¿sí? Estos son órganos reproductivos que están deshidratados. La planta, para protegerse y para conservar sus nutrientes, se deshidrata por completo, ¿sí? Y vuelve a brotar cuando las condiciones de agua son las adecuadas. Nosotros eso se lo tenemos que fabricar, digamos. Entonces, para plantar tanto anémonas como marimonias y también algunos otros bulbos, los tenemos que hidratar previamente. Las anémonas y las marimonias las dejamos toda una noche en agua directamente sumergidas para que se hidraten y ahí puedan brotar. Si yo las planto ahora sin hidratar, no van a brotar probablemente, a menos que venga justo una lluvia muy copiosa, se me inunde el terreno y se hidraten solitas. Después traje narcisos. Los narcisos y los junquillos son todos muy parecidos, son una planta intermedia. Son una planta medianita. Esto es un poquito más alta que la fresia en el desarrollo, y lo que tiene es que la florcita sobresale bastante del follaje, entonces se puede llegar a poner en el intermedio del cantero, pero también en las partes frontales. Llega a tener 50 centímetros más o menos una flor, 60. No es tan diferente a la fresia, pero el crecimiento es más erecto, entonces puede ir por ahí en el centro del cantero. Lo mismo los tulipanes, que son un clásico de los clásicos que todos queremos tener. El tulipán con una buena nutrición y buen sol puede crecer hasta 70, 80 centímetros una flor de tulipán. Entonces está bueno para mezclar en el centro del cantero y que la flor dé ahí un efecto espectacular a fin de invierno. Y después traje un ornitogalo para poner algún bulbo de un poquito mayor tamaño. El ornitogalum es una plantita sumamente linda en su floración, también un poquito alta como el tulipán. Se usa para flor cortada, es muy bonito, se los recomiendo, es muy fácil de cultivar, al igual que las fresias y los narcisos. El tulipán, como es de clima frío, es un poquito más delicado acá para nosotros. Y después traje un lilium. Pero así no perdemos el hilo. Te preguntaron cuándo tardan en brotar los narcisos. Y los narcisos, mira, acá que los tenemos plantados desde el año pasado, si vos filmás, acá yo vi un brote de narciso, mira, está empezando a brotar. Brotan tempranito porque empiezan a recibir temperatura más fresca en el suelo y empiezan a brotar. Más o menos en una semana vas a empezar a notar el brote así, chiquitito.
y la floración va a ser a fin de invierno. Varía muchísimo la época de floración según el clima, porque acá en Buenos Aires tenemos muy variable. Se escucha el avión, pasa el avión. Avisá que vamos a abordar el vivo también. Bueno, el vivo va a quedar guardado, cualquier cosa después lo pueden volver a ver. Decía que nuestro clima en otoño e invierno es muy variable, entonces de repente si tenemos un golpe de calor en invierno, que suele pasar en Buenos Aires, la floración se adelanta. Si viene un invierno frío, como anuncian ahora, que se supone que va a pasar, la floración se puede demorar un poquito y será a principio de primavera. Narciso en general acá en agosto ya empezamos a tener flor de narciso, el junquillo incluso un poquito más temprano, varía también un poco por la variedad del narciso propiamente dicho. Y bueno, este es un lilium. El lilium es una florcita que va a dar, es un bulbo que va a dar flor un poquito más tarde, ¿sí? Y va a morir también un poquito más tarde. Todos los bulbos de plantación de otoño, en primavera, bien entrada la primavera, empiezan a mandar las reservas de vuelta para el bulbo y a morir la planta. Algunos pocos hay que son persistentes, pero la gran mayoría tienen un ciclo anual, crece, se desarrolla, florece, guarda las reservas en el bulbo y desaparece la parte aérea, nos quedamos sin nada. El lilium es un poquito más tardío, ¿sí? Va a estar todavía entrado diciembre, va a tener hoja y todo, y va a florecer también más tarde, va a florecer para noviembre. También van a encontrar lilium en flor ahora, temprano, pero porque están hechos en invernadero y llevados a florecer forzadamente. Bueno, ahora la regla de cómo plantar el bulbo, que es la pregunta clásica de todos los que vienen a buscar bulbos, es ¿cuánto lo entierro el bulbo? Nosotros por regla general les decimos que es 2 veces el tamaño del bulbo. Entonces si voy a plantar una fresia, tengo que hacer un pozo del doble del tamaño que tiene el bulbo de la fresia. Es bastante poquito, ¿sí? Porque es un bulbo pequeño. Si voy a plantar un ornitogalum, que es un bulbo más grande, y bueno, van a ser unos 10 centímetros, el bulbito casi tiene 5, y así. Para todos más o menos esa regla general sirve. Lo mismo que para todas las cosas hay excepciones, por ejemplo los amarilis, los van a ver si los compran a veces en planta hecha, que dejan directamente la parte superior del bulbo afuera, ¿sí? Y queda el bulbo casi sin enterrar. Pero son excepciones, hay 2 o 3 nada más de esos. La otra gran mayoría es la regla del doble el tamaño del bulbo, la que se utiliza. El lilium también es una excepción, se recomienda en general al revés, plantarlo un poquito más profundo, o sea que hasta 3 veces el tamaño del bulbo. El lilium, no sé si conocen la planta, pero es bastante alta. Esto igual es un lilium enano, pero la planta se desarrolla como un tallo largo y mientras va desarrollando el tallo va tirando raicillas. Entonces en ese primer tramo del tallo le sirve para sujetarse y tirar raíces que le sirven después de sujeción a la planta. Así que esta es una de las excepciones. Bueno, después tenemos aquí algunas herramientas que podemos usar para la plantación. Este es el clásico plantador de bulbos, que se usa generalmente para bulbos de tamaño mediano a grande, ¿sí? Los bulbitos de fresia, esto nos va a quedar un poco grande el agujero, porque también la distancia entre los bulbos va a ser menor cuando el bulbo es pequeño y la planta en su desarrollo final es pequeña. Eso no lo dije, la distancia entre bulbos. Ya va bien. Bueno, la distancia entre bulbos es un poco variable también según el efecto que queremos lograr. Lo importante es saber mínimamente cuánto se va a desarrollar la planta para dejarle el espacio que necesite suficiente para que se desarrolle bien, florezca, reciba sol y reciba nutrientes. Tiene una mariposa en la dalia. Qué linda. La podés grabar, Dalia. Tenemos una mariposa acá en nuestra dalia. Y de paso cómo están los bulbos que están floreciendo. Que aún florece. Es una mariposa espejito. Bueno, la mayoría de los bulbos tiene una floración que es espectacular y de corto tiempo. Y también muchas veces es de una sola flor por cada bulbo. Entonces, por ejemplo, el narciso, un bulbo de narciso me va a dar una sola flor. Si yo planto un solo narciso, va a resultar quizás un efecto un poco escaso en un cantero.
puede servir para una maceta o si yo quiero alguna delicadeza. Pero para generar un efecto de color interesante o una nota de color que se vea de lejos, tiene que haber alguna cierta cantidad de bulbos juntos para que me dé un efecto colorido. Entonces conviene plantar de a varios juntos en una mata, digamos. Y tampoco plantarlos pegados porque el bulbo se va a reproducir a través de su parte subterránea. Este bulbito va a morir este año y van a salir bulbos nuevos todos a los costados. Se va a hacer un bulbo madre nuevo y bulbitos pequeñitos que salen a los costados. Entonces tenemos que dejarle un espacio suficiente para que eso suceda y se desarrolle sin que choque con otro. Lo mismo que la regla de la profundidad, más o menos la regla de la distancia puede ser de 5 veces el tamaño del bulbo para poner otro bulbito. Así que lo ponemos acá en la tierra. Se voy a plantar narcisos, 1, 2, 3, 4, 5 y ahí para este lado, así más o menos ese distanciamiento, ¿sí? Puede servir. Si voy a plantar fresias que son un poco más chiquitas, pueden ir un poquito más juntitas, ahí. Y entonces va a salir una mata y va a dar una matita de flores de fresia todas juntitas. El Ornithogalum es una planta un poco más grande, entonces le vamos a dejar más espacio. No traje 2 bulbos, pero un poquito más espaciados en el cantero. Y después algunas excepciones, como la planta de Lilium, que es una planta bastante tupida. Bueno, ahí le dejamos un espaciamiento un poco mayor, hasta de 30 centímetros entre cada planta. También la floración del Lilium es mucho más grande, entonces tengo que calcular el espacio aéreo que va a ocupar toda esa floración, para que no se choquen unos con otros. Bueno, entonces decíamos del plantador de bulbos. Esta herramienta es muy útil. Acá yo tengo un suelo súper preparado y livianito, lo podría casi hacer con la mano, pero cuando uno está trabajando en un cantero y entre medio de otras plantas y demás, esta herramienta lo que permite es hacer el agujero para poner el bulbo sin afectar todo el resto del cantero. Por ejemplo, acá vamos a aprovechar este espacio que está ocupado por una mezcla de frutillas y bulbos del año pasado. Acá tenemos Ornithogalum que están brotando, que son del año pasado, y pueden ver que esto es el bulbo madre y esto probablemente sean los brotes del bulbito que se reprodujo a raíz del bulbo madre. Nosotros no lo levantamos este año y entonces están saliendo los hijuelos pegaditos a la madre. Y acá tenemos un bulbo de Amaryllis, ¿sí? Que está con sus hojas, todavía no perdió las hojas. En general pierden las hojas en el invierno y saca las florcitas sin hojas. Entonces vamos a aprovechar esta herramienta para simular que esto fuera un cantero que nosotros no queremos repicar porque hay cosas alrededor, y entonces podemos hacer el agujero con la herramienta. Van a ver que yo levanto y queda la tierra ahí adentro, ¿sí? ¿Se ve? Queda la tierra ahí adentro y queda el agujero listo para que yo coloque aquí mi bulbito. Me fijo que la profundidad sea la adecuada y después tiene esta palanquita que yo presiono y libera el bloquecito de tierra que saqué antes para tapar el bulbo. Listo, quedó plantado, ¿sí? Es muy útil para esto de intercalar plantas en un cantero que ya está armado. Un poco corto. Ahí pongo el otro tulipán. Vamos a ver si filmamos esto en primavera cuando este tulipán florezca, en agosto. Después de plantarlo, siempre, para cualquier planta esto, no solo para los bulbos, para semillas también, conviene presionar un poquito la tierra, así con una presión suave de la mano, para asegurarnos que toda la planta, la raíz o el bulbo en este caso, quede en contacto bien con la tierra, gane humedad y se desarrolle bien. Bueno, este es el plantador de bulbos, lo vamos a usar para los bulbos más grandes, ¿sí? Que nos da comodidad. El Lilium lo vamos a poner por acá. ¿Por qué lo voy a poner por acá el Lilium? Porque es uno de los que el Lilium dijimos profundo, ¿se acuerdan? Entonces lo voy a plantar profundo, ¿se ve? Se nota con mi mano ahí, más o menos le habré dado 12 centímetros.
el lilium lo voy a poner en este rincón porque es una de las plantas que puede llegar a necesitar un tutorado. Cuando crece, la planta florece y su flor pesa mucho y muchas veces requiere un tutor para que ese peso no quiebre el tallo de la planta. También si está expuesto a vientos o demás, conviene. Así que acá voy a poner un pequeño tutor. Cuando el lilium crezca, esto lo vamos a poder sujetar con les conviene usar siempre algún hilo elástico, tipo elastutor, para que no dañe el tallo. Lo mismo, el tutorado lo requieren otras plantas, por ejemplo las fresias. Acá tenemos también fresias del año pasado que están saliendo. Vamos a correr el sistemita de riego. Ven que las fresias tienden a tumbarse. Saca el sistema de riego. Las fresias tienden a tumbarse, son muy laxas. Y la flor también, para este tallo tan livianito que tiene, la flor resulta muy pesada. Si bien es una flor más pequeña, da varias flores en una sola vara y resulta bastante pesada para la planta. Entonces conviene tutorarla un poquito, aunque sea con este tutor finito. ¿Sí? ¿No trajimos el astutor? Ahora Santi va a buscar el astutor para mostrarles un poco una atadura. Hay distintas técnicas de tutorado. En las fresias, como se plantan en general en conjunto de a varias plantas, muchas veces lo que se hace es como si fuera a poner una red, que puede ser una red de malla de gallinero o una malla cima o hecha con hilos, tomada de varios puntos, unos hilos entrecruzados, para que cuando la planta vaya creciendo directamente crezca entre medio de esa red y solita quede sujetada. Acá si lo hacemos uno por uno, voy a plantar más fresias en el medio. Para que esto me quede una linda mata de fresias, voy a necesitar demasiados tutores si lo hago uno por uno. Entonces sería conveniente elegir un tutor a modo de red. Bueno, para la plantación de los bulbos más pequeñitos, obviamente siempre podemos usar una clásica palita. Una palita cualquiera de jardín, ¿sí? Eso es una herramienta que uno puede usar en cualquier momento. Pero también podemos usar estos plantadores, que son plantadores en realidad de semillas o para los almácigos. ¿Vieron cuando uno hace un almácigo, un plug? Que queda un... ¿Tenemos algún plug? No. Estos plantadores se usan para hacer esos agujeros pequeñitos y poner directamente el plantín que cultivamos en el plug, pero como nuestros bulbos son pequeñitos, nos sirve perfectamente porque nos da un agujero suficiente para el tamaño del bulbo. Así que simplemente lo metemos ahí en el cantero y vamos poniendo los bulbos. Vamos a respetar más o menos la distancia y la profundidad que les recomendé. Yo lo que voy a procurar es que esta mata de fresias, que está muy rala, sea una matita un poquito más grande, para que me dé un efecto de floración más tupido. Entonces se los voy a intercalar ahí. Este movimiento que estoy haciendo es para airear un poco porque está un poquito compactado ahí abajo. Bueno. No sé si hay alguna pregunta, estoy hablando sola como un lorito. Sí. Bueno. Primera pregunta que hubo es: si no los plantan tan profundo, ¿qué sucede? Si no los plantan tan profundo, lo que puede pasar es que no tenga suficiente sujeción el bulbo y se te tumbe la planta. No sería demasiado grave, por ahí lo necesitas tutorar en el momento que saca la floración. Lo que sí puede ser grave es que los plantes demasiado profundo, porque entonces cuando la planta empieza a salir y ya necesita sol, se está gastando los nutrientes del bulbo y no llega al sol, no puede hacer fotosíntesis y pierde fuerza. Por ahí se puede pudrir algún bulbo. Un bulbo grande como un ornitogalum o un narciso es raro que se pudra, a menos que lo hayas plantado a 1 metro. Pero un bulbito chiquito como el de una fresia sí puede pasar. Si lo plantaste a 15 centímetros, empieza a salir, se termina pudriendo el tallo antes de llegar a la superficie. Y también todas las plantas, ustedes saben que respiran las partes inferiores y superiores también, las que están bajo tierra y las que están
al sol, fuera de la tierra. Entonces, si el cuello de la planta está demasiado profundo, el cuello de la planta es la parte que está entre la raíz y el tallo. Si queda demasiado profundo, no recibe suficiente oxígeno porque el intercambio gaseoso cuando aumenta la profundidad cada vez es menor y entonces puede generarse ahí podredumbre. Así que bueno, hay que tratar de encontrarle. La otra fue si florecen los tulipanes de un año a otro o si hay que renovarlos. Mirá, el tema de los tulipanes es que requieren una buena cantidad de meses de frío para poder guardar suficiente cantidad de nutrientes para florecer. Por eso se dan mucho mejor en climas más fríos como, no sé, acá sería Bariloche o incluso en Río Grande, en Tierra del Fuego. También en la costa puede suceder. ¿Qué pasa? No es que necesita mucho frío, sino que necesita mucho tiempo de frío. Entonces, por más de que acá en Buenos Aires venga un invierno como el que dicen ahora que va a venir, que es 10 grados bajo cero, qué sé yo, ese invierno va a ser cortito y la primavera va a ser calurosa. Entonces el bulbo va a tener poco tiempo de desarrollo de de juntar los nutrientes. Y por eso pasa que a veces acá, cultivados en Buenos Aires, de un año para el otro van perdiendo calidad en la floración. En general vuelven a florecer 2 o 3 años seguro, y después van perdiendo fuerza y el bulbo en vez de agrandarse y reproducirse se achica. Es por una cuestión de clima y no por una cuestión del bulbo en sí. Si estuviéramos en un clima más fresco, lo podés reproducir y todo. De hecho, ¿de dónde son los bulbos que tenemos este año? Son de Trevelin, Patagonia, Argentina. Bueno, Trevelin. Hechos acá en Argentina, no son importados. O sea que hay bulbos de tulipán de buena calidad acá. De nuestro amigo Juan Ledesma, de Tulipanes Argentina. Perfecto. ¿Eso se escucha o lo tengo que repetir? No, se escucha perfecto. Bueno, okay. No, y la misma pregunta, que es un poco, pero está bueno que lo aclares, dice, bulbos en general, si los podés dejar o si los tenés que sacar y cuál es lo preferible. Vos ya hablaste de eso, pero como... Bueno, no, pero es una re buena pregunta porque es la duda de todos los años. La ventaja de sacar los bulbos de la tierra es que vos, para empezar, los tenés en un lugar controlado. Si vos los tenés en un cantero, por ahí viene un año muy lluvioso, se inunda el cantero durante el verano. Acá por ahí en noviembre, diciembre tenemos años en que llueve. Y eso no le gusta al bulbo. El bulbo está acostumbrado a que cuando termina su temporada viene una temporada seca. La mayoría, hay excepciones. Por ejemplo, los narcisos acá se dan perfectos, se aguantan casi cualquier cosa. Es raro que se mueran. Pero entonces pasa eso. Vos sacándolo de la tierra, vos sabés que el bulbito va a estar en un lugar seco, fresco, donde vos lo guardes y protegido. En cambio, en el cantero está expuesto a todas las cosas que pueden suceder en el cantero. De una inundación, un ataque de un insecto que se lo pueda comer, como un bicho bolita, o las nutrias, no saben cómo se comen los bulbos en los barrios con laguna y demás, es un tema. Incluso alguna comadreja hambrienta puede llegar a comer, pero comadreja o lagarto, no sé, algunos se lo comen. Y bueno, la otra ventaja es que vos los podés reproducir cuando los sacás. La mayoría de los años estos bulbitos van a dar algún hijuelo alrededor que vos podés aprovechar para levantarlo, dividirlo y al año siguiente plantarlo en forma separada para ir criando un nuevo bulbo. Depende la especie que estemos plantando, va a ser el tiempo que ese bulbito va a llevar hasta que florezca. En un narciso pueden ser 2 años, en un lilium pueden ser 3, 4, bueno, depende cada especie. Y la otra ventaja es que los bulbos que son de clima frío, nosotros los podemos guardar en la parte de abajo de la heladera, donde va la verdura, y entonces les otorgamos ese frío que nuestro clima no tiene. Eso para los que son de zonas cálidas, ¿no? ¿Cómo se guardan en papel? Eso pregunta. ¿Cómo se hace guardar en la heladera? Lo importante es que el bulbo esté limpio y seco antes de guardarlo. Así como ven este bulbito de narciso que está limpio y seco, ¿sí? No tiene tierra y no tiene humedad. Entonces, limpio y seco cuando está recién sacado de la tierra, si sale con mucha humedad, lo dejamos al solcito un rato, que se seque bien, lo limpiamos. Y después yo recomiendo guardarlo envuelto en papel de diario o en algún papel madera que le deje respirar, no en bolsa, y que también lo proteja un poco de los cambios de humedad, que
no se reseque demasiado en la heladera. A veces puede pasar, vieron que si dejan, no sé, la verdura en la heladera mucho tiempo a veces se deshidrata. Bueno, envueltos en algún papel. Y me perdí el hilo. Últimas dos preguntas y cerramos. Siguiendo este hilo, Mirta pregunta, si los bulbos quedaron en la maceta al año siguiente, cuando los vemos brotar, ¿se pueden cambiar de lugar y trasplantar cuando ya tienen hojas? Si están en una maceta lo podrías hacer, porque vos podés dar vuelta a la maceta, sacarlos sin dañar las raíces. Si vos lo querés sacar de la tierra, ya vas a estar en riesgo, porque va a ser un trasplante en un momento en el que el bulbo está creciendo. No es imposible, pero no es lo más recomendado. Lo más recomendado es hacerlo antes de que el bulbo brote. Pero, por ejemplo, en este caso, este narcisito que está recién brotando, yo lo podría sacar del suelo. Es más, lo voy a hacer para que lo podamos ver. Pobre narciso. Voy a mutilar un narciso. Y vas a ver que, vamos a ver a qué profundidad está enterrado, ¿no? A ver si llegamos. Ahí se está escuchando, no se escucha en el video, pero se escucha cómo le estoy cortando raíces. No, sí se escucha. Bueno, no lo voy a sacar porque me da pena. Pero ves que yo cavé lejos del bulbo y fíjate que ya estoy encontrando raíces de su propio bulbo. Yo cavo acá y se mueve. Entonces, lo primero que hace el bulbo es tirar raíces, un montón. Y después saca la hoja. Entonces, si yo lo voy a trasplantar ahora, ya le voy a matar raicitas. No es lo ideal. Este bulbo sobreviviría, es probable, pero no sería el momento ideal. Lo ideal hubiese sido hacerlo cuando el bulbo muere al principio de la... Digamos, cuando termina la temporada, muere la flor, después vegeta un montón de tiempo con hoja y nada más para guardar nutrientes y después la hoja se muere. En ese momento que la hoja se muere es el momento ideal de levantarlos y dividirlos. También es ideal porque la hoja muerta me da la referencia de dónde está ubicado el bulbo. Si yo dejo esto que se muera todo y vengo a los 3 meses a levantar, no sé dónde está cada bulbo y cuando meta la pala posiblemente rompa algún bulbo metiendo la pala en donde había una planta. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Plantamos un poco los narcisitos, vamos a usar la palita en este caso, los vamos a plantar acá en el medio. Vamos a tratar de respetar distancias y profundidades recomendadas. Ahí está, más o menos. Quizás un poquito juntos, pueden ir un poquito más separados. Acá tenemos poco espacio limitado. Los narcisos y el ornithogalum lo voy a poner acá en el medio. Es una planta un poco más alta. Esto que se ve acá, habíamos dicho ya, es un ornithogalum del año pasado. Vamos a poner acá para hacerle una compañía. El ornithogalum podríamos usar nuestra herramienta. Ahí está. ¿Querés, mientras, responder las últimas preguntas? Respondamos las últimas preguntas. Dale. Alguien preguntó cuáles son las posibles razones de que un bulbo no haya florecido, haya salido de la planta y no floreció. Bueno, hay varias posibles razones. Muchas veces pasa por deficiencias o exceso de algún nutriente. Por ejemplo, nos pasa en la casa de mi papá, Gastón, que a él le gusta tener un césped maravilloso y entonces fertiliza muchísimo el césped. ¿Y qué pasa? Usa mucho nitrógeno, porque el césped requiere bastante nitrógeno. Y entonces los bulbos que ponemos en los canteros cercanos al césped se le van en hoja, dan mucha hoja y no tienen suficiente potasio o equilibrio con el potasio y el fósforo para haber desarrollado buena flor y buen bulbo. Entonces se van en hoja y no florecen, o no florecen todos. Y la otra razón, que es la más frecuente, es la falta de horas de sol. La gran mayoría de los bulbos requieren bastante sol o pleno sol. Y entonces si no tienen suficiente cantidad de horas de sol, no florecen. O a veces sale una florcita así, que es una nada. Miren, acá pasa con este. Fíjate a ver si llegás a filmar este. Este es el mismo ornithogalum que este. Y mirá cómo está estirado, alargado, el tallo está finito. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. El tallo está finito y alargado, ¿por qué? Porque esto estaba lleno de dalias. Esto es una dalia que acaba de caerse.
Entonces creció entre medio de toda esta sombra y salió alargado y finito. Es probable que este bulbo no dé una buena flor. En cambio este que estaba libre está dando una buena mata, está mucho más fuerte abajo, las hojas son más gruesas. Así que ahí es el claro ejemplo de la cantidad de horas de sol que recibe. Esas son las dos más comunes. Después por ahí puede haber otra causa, alguna enfermedad, pero esas son las más comunes. No sé Y preguntan en qué zonas de Argentina se pueden plantar tulipanes. Así a uso. Y a grosso modo todo lo que es Patagonia y de Neuquén para abajo. En Buenos Aires se pueden plantar, van a tener un muy buen resultado el primer año y después, como dije, al siguiente año menos flor y por ahí después renovarlos. La costa suele ser un buen lugar porque el verano es mucho más fresco. Y después hay lugares de la provincia en el que caminan muy bien. Por ejemplo, Tandil, Azul, sí. Hay. Tiempo de frío, esa es la clave. Tiempo de frío, sí. Y en Salta yo he visto lindos tulipanes. No sé cómo resulta ahí de un año para el otro. Pero he visto en las casas algunos tulipanes, quizás eran de ese año. ¿Alguna otra pregunta? Damos un cierre. Bueno, cortame acá un pedacito del astutor que atamos una fresia. Dale. Ahí tenés. Y cerramos con eso. Damos un cierre y pronto seguimos. Un día de estos con otro vivo. Bueno, esta fresia también está muy estirada ya. Pero cuando la atamos conviene siempre hacer como un rulito entre la planta y el tutor. ¿Eso para qué? Para que la planta no choque directamente con el tutor, que la puede lastimar. Así que bueno, ahí la atamos. Ay, mira. Y quedó la fresia más levantadita. Está un poco deprimida esta fresia ya. La tendríamos que haber levantado antes, posiblemente también le falta un poco de sol ahí. ¿Querés mostrar cómo pondrías las... Ah, bueno. Acá Santi me trajo agua para la hidratación de anémonas y marimonias que serán plantadas mañana. Simplemente es sumergirlas y que queden bien mojaditas. Así, en agua entera, toda la noche. Mañana, si quieren, subimos una fotito o una historia de cómo queda el bulbo. Es prácticamente igual, pero con un aspecto más blandito. Y la marimonia, que está toda arrugadita, va a estar más turgente. Mañana se va a notar eso. Toda la noche en agua. Bueno, esperemos que les haya gustado. Esta fue una clase magistral de cómo plantar bulbos. Y vamos a seguir charlando y haciendo contenido sobre todo esto, dado que estamos en época. Dale. Todos los bulbos que nombró Vero y muchos más, los que vieron en el sitio web y en la publicación de Instagram, ya están disponibles para comprar en la tienda de Vero, que queda en Cardales, y en la tienda que estamos acá, que es en San Isidro. Para los que están lejos, compra online, destino a todo el país y se envía por correo argentino a domicilio. Muy bien. Gracias. Gracias.